Sí se escucha. Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar el tema de fármacos que actúan a nivel dermatológico. Ahorita les voy a proyectar mi pantalla. Se está grabando la llamada. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Hoy vamos a ver ectoparasiticidas, vamos a ver isoxazolinas, piretroides, fosforados y avermectinas, antipuríticos, antibióticos y antimicóticos. Vamos a verlos en los siguientes días. Hoy vamos a ver solo ectoparasiticidas, ¿ok? Y nos vamos a centrar en las isoxazolinas, que pues seguramente ustedes ya los conocen: afloxolaner, fluralaner, sarolaner y lotilaner, que son Nexgard, Simparica, Bravecto, Credelio, todos estos. Entonces, estas son sustancias químicas con actividad ectoparasiticida frente a pulgas, garrapatas en perros y en gatos. Van a tener estos fármacos mayor afinidad por los receptores de los insectos que de los mamíferos. Y ahí la seguridad, en teoría, del producto. Obviamente, si no calculo la dosis y me confundo con los pesos, porque todas estas cajitas vienen con rango de pesos, ¿ok? Aquí no tienen que calcular ustedes nada, solo tienen que pesar bien a su paciente, ¿verdad? Ya pesando bien al paciente, pues ya eligen qué presentación es la que queda mejor, ¿verdad? Ahora, si nos confundimos y damos una que sea de demasiado, con demasiado fármaco para el paciente, pues ahí sí vamos a tener efectos adversos a pesar de la afinidad de los receptores. Algo que es importante que tenemos que entender es que estos fármacos no son repelentes, ¿sí? El paciente recibe este fármaco y va a estar circulando en su sangre, a manera que cuando el ectoparásito llegue y pique al paciente, va a recibir esa sangre que tiene medicamento y por ende se va a morir. Entonces, sí requiere que la pulga o garrapata muerda al paciente. Entonces, eso quiere decir que no van a evitar la transmisión de enfermedades como tal, ¿ok? A la larga, en teoría, sí, porque ya no van a haber pulgas y garrapatas en el ambiente porque se van a ir muriendo, ¿verdad? Pero siempre tenemos que recordar que van a morder a nuestros pacientes. Entonces, igual se podrían transmitir enfermedades. ¿Cómo van a actuar estos fármacos? Ellos van a actuar como antagonistas de canales de cloro regulados por GABA y glutamato en el sistema nervioso de los parásitos. Y esto va a hacer que no entre cloro, eh, va a inhibir la entrada de cloro a la célula causando una despolarización. Cloro es negativo, ¿ok? Vamos a bloquear la entrada de cloro. Si no entra cloro, que es negativo, entonces la célula adentro se queda muy positiva. Entonces esto provocaría una despolarización, una continua estimulación nerviosa, una sobreactividad extrema muscular, llevando a parálisis y muerte de garrapatas, pulgas y ácaros, ¿ok? El mecanismo de acción es importante porque cuando tenga una intoxicación por esto, yo sé que lo mismo que le va a pasar a la garrapata o a la pulga le puede pasar a mi paciente, ¿verdad? Entonces, por eso tengo que conocer el mecanismo de acción. Efectos adversos que vamos a tener. La mayoría de estos fármacos son seguros, pero sí se han reportado que algunos pacientes pueden presentar convulsiones, independientemente de que yo dé el que era exactamente para el peso del paciente. Podemos tener ataxia, temblores, hipersensibilidad, vómitos, diarrea, letargia, bajo apetito, ¿ok? Algo que es importante es que ya sabemos que hay ciertos pacientes que tienen una deficiencia o una mutación genética en una proteína en la barrera hematoencefálica que hace que algunos fármacos pasen muy, muy fácil a través de esta barrera y lleguen al cerebro, ¿ok? Estos pacientes son los que antes conocíamos como con mutación MDR1, ahora se conoce que se dice que tiene un nuevo nombre, que es la mutación ABCB1, pero es lo mismo, ¿sí? Y son todas estas razas de pastores, de colis, pastor alemán,
el pastor australiano, todos esos, ¿verdad? Entonces, las isoxazolinas sí se pueden utilizar en estos pacientes. Lo único que tenemos que ver es con qué vienen combinadas. Muchas veces estas pastillas vienen combinadas con lactonas macrocíclicas, ¿sí? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si viene en combinación con moxidectina, no se pueden dar a este tipo de pastores, ¿ok? Por ejemplo, la Trevia 360 o el Nexgar Plus. Cuando vienen con milbemicina, sí es seguro y sí se podría dar a un paciente coli, un pastor australiano y todos estos. Contraindicaciones que tenemos que tener cuidado en pacientes que ya estén predispuestos a convulsiones. Si es un paciente que ya tiene esta predisposición, mejor utilizamos otro tipo de opción y no darle una de estas pastillas por aquello de que pueda potenciar o provocar este efecto de convulsiones. La farmacocinética de estos fármacos tiene buena absorción oral. Las concentraciones sanguíneas llegan a ser máximas en 2 a 12 horas, tienen una alta unión a proteína plasmática, tienen metabolismo hepático. Hay uno de estos que no tiene mucho metabolismo hepático, ya lo vamos a ver. Y la excreción se va a hacer por heces. ¿Qué usos vamos a tener? Control y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas. DAP, que es dermatitis alérgica por pulga. No sé si ya la vieron, pero si no, la van a ver más adelante. Y sarnas, ¿verdad? Por Demodex o por Sarcoptes. ¿Qué pasa cuando tenemos una intoxicación con uno de estos productos? No hay un antídoto específico, entonces el tratamiento consiste en evitar una mayor exposición, tratamiento de soporte y sintomático. Y si no han pasado más de 2 horas de la ingestión, se recomienda el lavado gástrico y la administración de carbón activado. Esta es una imagen de una de las presentaciones de carbón activado que existe. Tiene cúrcuma, pero lo que nos interesa aquí es el carbón activado. Esta es la dosis 1 a 4 gramos por kilo en gránulos, o si lo tuviéramos en suspensión, 6 a 12 ml por kilo. Si hubieran presencia de convulsiones, se administra midazolam, 0.22 miligramos por kilo intramuscular o intravenoso, o diazepam, 0.5 miligramos por kilo intravenoso o 1 miligramo intrarrectal. Vean, si tienen ustedes un paciente que está convulsionando y yo les estoy diciendo, pongan un fármaco intravenoso, si está convulsionando, va a ser muy difícil, de repente si ya tenemos mucha práctica, va a ser fácil canalizarlo, pero hay veces que ni así, ¿ok? Entonces, si no lo puedo canalizar, no voy a estar perdiendo tiempo queriéndolo canalizar, ¿ok? Se lo pongo intramuscular o se lo pongo intrarrectal dependiendo del fármaco que tenga, ¿sí? Ya cuando el paciente esté un poquito más calmado, ya lo puedo intentar canalizar. Entonces, no vayamos a estar perdiendo demasiado tiempo intentando canalizar al paciente porque estamos perdiendo tiempo valioso, ¿sí? Ok, vamos a ver el afoxolaner, o el más famoso sería el Nexgard. La edad mínima son 8 semanas, el peso mínimo son 2 kilos y el efecto dura 1 mes. Este está aprobado también para uso en tratamiento de infestaciones por gusano barrenador, porque también estas larvas van a estar en el tejido, van a recibir el medicamento a través del área en donde están y también van a morir por esto. Tenemos presentaciones aparte del Nexgard como el Securgard de Beco, Ectoloc y pues el Nexgard, ¿verdad? Uno que tenemos también, que este ya viene en combinación, es el Nexgard Plus, afoxolaner, moxidectina, que es una lactona macrocíclica, y pirantel, que es un desparasitante. Entonces, este es de amplio espectro, digámoslo así. Y tenemos que recordar que moxidectina es una lactona, ¿ok? ¿Cómo funcionan las lactonas? Se van a unir a los canales de cloruro activados por glutamato en las células nerviosas y musculares de los parásitos. Esto va a hacer que entren muchos iones de cloro, hiperpolarización, parálisis y muerte del organismo, ¿ok? Vean que al final estoy jugando con los iones del parásito para, de alguna manera u otra, provocarle una parálisis. ¿Me sirve para prevención? Sí, don Juan. Doctora, buenos días. Mire, este último medicamento, logro entender que contiene 3 cosas. Sí. La afoxolaner, la moxidectina propiamente dicha, y el pirantel. Sí, sí. ¿Hay alguno que sea prevalente sobre los otros 2 o funcionan de igual manera
dependiendo del bicho que esté adentro. No, o sea, el producto viene formulado para que venga con la dosis exacta para matar el parásito para el cual el fármaco está hecho. O sea, por ejemplo, tiene pirantel para nematodos y va a ser la dosis exacta para matar nemátidos si hubieran. Si no, pues no mata nada, solo pasa de largo. Ok, ok, Ajá, gracias. ok. Muy bien, entonces nos va a servir para infestaciones por nematodos estos y prevención de dirofilariasis. Tiene buena absorción oral o tópica porque hay presentaciones de moxidectina tópica. Tiene una amplia distribución, mínimo metabolismo y eliminación por heces, ¿ok? Entonces recordemos que la moxidectina no se podía dar en pacientes con esta mutación ABCB1, o sea, colis, pastor alemán, todos estos. Tenemos también el fluralaner, que es el Bravecto. Lo tenemos vía oral para perros y para gatos es vía tópica, ¿sí? Se utiliza solo o en combinación con moxidectina y la duración general es de 3 meses. Les pongo aquí general porque hay algunos que duran más de 3 meses, ahorita vamos a ver. Perros, la edad mínima es de 8 semanas, peso mínimo de 2 kilos, y en gatos la edad mínima es de 9 semanas y el peso mínimo 1.2 kilos. Tienen un margen de seguridad de más de 5 veces la dosis recomendada en perros sanos de 8 semanas de edad y con un peso de 2 kilos. O sea, aquí sí se confundieron con el peso, todavía tienen un poco de margen que no vaya a pasar nada, pero igual siempre tengamos cuidado, ¿verdad? Acá tenemos todas las presentaciones que hay. El Bravecto, Furaline, el Atrevia. La Atrevia hay varias presentaciones. Depende de la duración y depende también de con qué compuestos vienen mezclados la pastilla. Y para gatos tenemos Pipeta. Tiene Fluralaner y Moxidectina, que es una lactona. Existe también el Bravecto 365, no sé si ya lo habían escuchado. Normalmente las presentaciones de Bravecto duran 3 meses. Este dura 1 año. Y no se da tomado, sino que es una suspensión inyectable. Viene en polvo para reconstitución y tiene cristales de fluralaner de liberación prolongada, ¿ok? Entonces, en teoría, esto queda circulando en el cuerpo del paciente el suficiente tiempo para que dure 1 año haciendo efecto, ¿ok? La administración es de manera subcutánea, pero se tiene que hacer con una aguja de 18 jeques, de las grandes. La edad mínima para administrar esto es de 6 meses, la dosis es de 0.1 ml por kilo de peso, es muy costoso. Y les dejo acá un link solo por si tienen curiosidad de cómo se hace la preparación del vial, ¿ok? Esto también tiene un límite que se tiene que descartar después de 20 perforadas, ¿ok? También tenemos el mismo fluralaner, pero para ganado y para aves. Y para ganado, duración de 3 meses. Para aves, se da en el agua de bebida y dura 40 días. Tenemos también el sarolaner, que es el Simparica. Este viene en vía oral para perros y en presentación tópica para gatos. La edad mínima es de 8 semanas, la duración es de 5 semanas. Y este es el que tiene un mínimo metabolismo en el cuerpo del perro. Está aprobado también para uso en tratamiento de infestaciones por gusano barrenador. Tenemos Simparica, tenemos también el Revolution. Este viene con selamectina. Selamectina es una lactona macrocíclica. Es un desparasitante de absorción tópica. La selamectina solo viene en presentación tópica, no existe la presentación oral. Y tenemos por último el Lotilaner, que es el Credelio. Este nos va a servir para perros y para gatos y esta es la única isoxazolina oral en gatos. De todas las demás que teníamos presentaciones para gatos eran tópicas en pipeta. Esta sí viene en pastilla para gatos y dura 1 mes. Está aprobado igual para el uso en tratamiento de infestaciones por gusano barrenador. Acá tenemos las presentaciones y tenemos también el Credelio Plus, que este tiene milbemicina, que es una lactona macrocíclica. La milbemicina sí la vamos a poder administrar en pacientes con la mutación ABCB1, ¿sí? Me va a servir para anquilostomas, ascáridos, tricocéfalos y prevención de la dirofilaria.
buena absorción oral, amplia distribución, metabolismo hepático y eliminación por heces. Okay. Acá les dejo un resumen con la duración y si se puede o no dar en lactancia y en preñez. Nexgard, que es afoxolaner, duración de 1 mes, preñez y lactancia sí. Fluralaner dura 3 meses, excepto el que les comenté que era inyectable, que duraba 1 año. Preñez y lactancia sí. Sarolaner, 5 semanas, preñez y lactancia no. Y Lotilaner dura 1 mes, preñez y lactancia no. ¿Okay? Muy bien. Vamos a empezar a hablar ahora de las intoxicaciones, ya sea por alguno de estos productos o por otros que vamos a ver también. Entonces, les voy a dar, digamos, como ciertos puntos que se tienen que tomar en cuenta con cada intoxicación, pero siempre tomemos en cuenta que hay que estar viendo al paciente como en todo, ¿verdad? Hay que estarle viendo la hidratación, la temperatura, la glucosa, ¿verdad? O sea, tal vez no está explícito en cada fármaco como tal, porque se los pongo qué es para cada cosa, pero en general siempre tienen que estar viendo eso. Siempre tienen que estar viendo cómo está la temperatura, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la oxigenación. Muchas de estas intoxicaciones van a provocar convulsiones. Yo creo que ya vieron o ya tuvieron una clase de convulsiones. Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿O no tuvieron clase de manejo de convulsiones? Alguien que me diga. No, doctora, aún no. ¿Aún no? Ok, bueno, entonces vamos a ver qué hacemos con eso. Pero cuando un paciente está convulsionando, de tanto movimiento que está teniendo, está consumiendo glucosa. Entonces puede tener hipoglucemias. De tanto movimiento que está teniendo, va a tener hipertermia, ¿vale? Hay que controlar la temperatura. Puede llegar a tener daño cerebral por lo mismo de la glucosa, por lo mismo de la temperatura, por el mismo tóxico que está teniendo en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, de los fármacos, bueno, de las intoxicaciones que vamos a ver ahorita, vamos a ver intoxicaciones por lactonas macrocíclicas. Por ivermectina, selamectina, amoxicilina o milbemicina, ¿sí? La ivermectina realmente ya casi que no la utilizamos. Ya cuando vinieron todas estas pastillas de Bravecto y Nexgard, la ivermectina ya casi que no se utiliza. Si mucho, si hacemos clínica, la vamos a utilizar para sarna en conejos. Pero de ahí es muy raro que utilicemos ivermectina. Ya en especies mayores es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no hay un antídoto específico para la intoxicación por lactonas macrocíclicas. ¿Y por qué o cómo, qué va a provocar que tengamos una intoxicación por ellas? Puede ser por una ingestión accidental o porque administremos de manera inadecuada, ya sea pipetas o pastillas antipulgas, ya sea que confundamos los pesos o confundamos la especie. De repente nos confundimos y le pusimos una pipeta de perro a un gato, casi que se va a morir el gato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de los pesos, ¿ok? ¿Qué signos vamos a ver? Tremores, ataxia, convulsiones, depresión del sistema nervioso central. Si hubo ingestión y el paciente no presenta signos neurológicos aún, tenemos que inducir el vómito. ¿Con qué inducen el vómito? ¿Qué es lo más común que ustedes van a usar para inducir vómito? Agua oxigenada. Agua oxigenada, ¿ok? Súper fácil. Incluso si es un paciente que está lejos y cuesta que llegue a la clínica o el dueño se va a tardar mucho, pero lo llaman a uno, en ese momento no me voy a esperar que llegue a la clínica. Le digo al dueño, dele agua oxigenada, ¿ok? Para no perder demasiado tiempo. Ahora, si están ahí cerca, llegan en 5 minutos, pues lo puedo hacer yo, ¿verdad? Entonces, vamos a inducir el vómito en un paciente sí y solo si está consciente, no está convulsionando, no está postrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo provocar neumonía por aspiración, ¿sí? Y voy a complicar muchísimo más lo que tengo. Entonces, si el paciente tiene reflejo de deglución y está consciente, le puedo inducir el vómito. De lo contrario, no puedo hacerlo, ¿ok? Me toca ya sea hacer un lavado gástrico, y no voy a hacer un lavado gástrico si ya pasaron muchas horas de que ingirió el tóxico o lo que sea que haya ingerido, ¿ok? ¿Cuánto tiempo esperan ustedes para considerar que ya no vale la pena inducir el vómito o hacer un lavado porque ya lo que se comió ya no está en el estómago, ya pasó a otro lado? ¿Cuánto tiempo sería eso? 2 horas. 2 horas, ¿ok? Si ya pasaron más de 2 horas, ya no me sirve hacer ninguna de estas, ¿ok? Entonces, ¿sí, Mónica? Doctora, perdone, yo escucho mucho que mencionan lo del lavado gástrico, pero
nunca he sabido cómo se hace o qué es lo que realmente se hace cuando se hace el lavado gástrico. Ok, para hacer un lavado gástrico tienes que anestesiar al paciente. Entonces, primero también hay que ver si el paciente está apto para eso, ¿verdad? Si ya viene descompensado, yo le voy a poner anestesia, también tengo que ver si vale la pena. Pero tenemos que anestesiar al paciente, tenemos que, lo ideal es que lo intubemos. En tráquea, me refiero en tráquea para que esté oxigenado y aparte una sonda que va a ir a esófago, ¿ok? ¿Por qué le pongo una intubación en tráquea? Para que cuando se regrese lo que sea que yo voy a lavar del esófago, no se me vaya para la tráquea, ¿ok? ¿Por qué? Porque se recuerdan que inflamos un balón en la sonda traqueal, sonda endotraqueal. Entonces vamos a inflar ese balón y ya con eso yo estoy tapando la entrada a la tráquea por cualquier cosa que de repente se me pueda regresar para allá. Entonces, lo sondeo de la tráquea y también lo voy a sondear con una sonda esofágica. Y hacemos un lavado, puede ser con solución salina, puede ser incluso con agua, ¿verdad? Para flushear, digámoslo así, el estómago. Entonces empezamos a administrar líquido y luego lo empezamos a sacar. Estamos haciendo como un lavado, literal un lavado, ¿sí? Pero el cuidado acá que tendríamos que hacer es ver que el paciente sí esté apto para anestesiarlo. Ajá. ¿Ok? Sí, Leslie. Doctora, usted dijo que en caso de ingestión se tiene que inducir el vómito, pero cuando es algo tópico, ahí no tiene sentido hacer el vómito, ¿verdad? Exacto, totalmente, exacto. Sí, sí, solo si hubo ingestión, si es algo tópico, no. Ajá, cabal. Muy En el bien. caso de que sea tópico, entonces, ¿cómo se procede? Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver cuando es tópico, ¿sí? Gracias. Ok, entonces si hubo ingestión, aparte de inducir el vómito, también puedo dar carbón activado dentro de las primeras 4 horas post-ingestión. En pacientes que tengan reflejo faríngeo, o sea, que puedan tragar, ¿verdad? Se puede dar hasta cada 8 horas por hasta 2 días. Tenemos que mantener la fluidoterapia, termorregulación, todo lo demás para mantener bien a nuestro paciente, ¿sí? Ahora, la intoxicación por lactonas macrocíclicas es bastante fuerte, tiene un pronóstico bastante malo en los pacientes, ¿verdad? Tiene signos nerviosos que no se controlan y muchas veces porque no podemos controlarle los signos nerviosos, nos toca inducirlos a un coma, en lo que el cuerpo termina de eliminar esta toxina, o bueno, no es toxina, el tóxico. No tiene lógica, como muchos piensan a veces, que pongamos fluidoterapia casi que a chorro para lavar por dentro al animal y que lo orine más rápido, ¿ok? Porque los fármacos tienen un metabolismo, tienen que pasar por hígado, tienen que tener reacciones bioquímicas. Eso no se va a apurar con mucho líquido que yo le ponga, ¿ok? E incluso puedo caer en descompensar más al paciente por ponerle demasiado suero, ¿ok? Entonces yo tengo que entender cuál es el mecanismo de acción del tóxico y cómo es su farmacocinética. Si se metaboliza, tiene que pasar por el cuerpo y si sé que es un fármaco que es muy liposoluble y que se acumula en los tejidos grasos, ¿qué hago yo metiéndole tanto líquido al paciente? El fármaco es liposoluble y le gusta estar en los tejidos grasos. No lo voy a sacar con agua, ¿ok? Entonces, a veces nos toca inducir el coma en lo que pasa el efecto del tóxico. Puede ser con barbitúricos, fenobarbital, pentobarbital, con propofol o con isoflurano. Si se hace con isoflurano, que es el de la anestesia inhalada, el paciente va a estar con la máquina de anestesia junto también con oxígeno, obviamente. Y si está demasiado tiempo con el oxígeno, puede tener daño alveolar por el oxígeno puro, ¿ok? Entonces, normalmente cuando se hace la inducción en coma, no tiene mucho sentido hacerlo más de 24 horas. Si el paciente en 24 horas no ha respondido, es probable que ya no vaya a salir adelante, ¿ok? Aparte que es demasiado costoso que se mantenga un paciente hospitalizado con todos los fármacos, con todo el cuidado que tiene que tener, ¿verdad? En casos de signología neurológica grave, se puede comenzar una terapia de emulsión de lípidos intravenosos. Como les digo, en fármacos que sean muy liposolubles, como las lactonas macrocíclicas que se acumulan en tejido grasoso, puedo administrar yo lípidos intravenosos, obviamente
productos comerciales hechos para eso, ¿verdad? Que normalmente están hechos para nutrición parenteral, pero nosotros podemos utilizarlo para administrar en la sangre algo que tenga mucha grasa, y como el fármaco busca la grasa, entonces el fármaco empieza a salir del tejido grasoso, del tejido del cuerpo del paciente, y se va a empezar a mover a la circulación, ¿ok? Lo estoy sacando del cuerpo, llevándolo a la sangre, y entonces ya que tenga su metabolismo normal, y ya vaya a ser eliminado, ¿sí? Ese es el fundamento de utilizar este tipo de terapia. Se va a utilizar en caso de intoxicación con tóxicos liposolubles como ivermectina, colecalciferol, que es la vitamina D, brometalina o lidocaína. El colecalciferol, que es vitamina D o brometalina, vienen a veces en rodenticidas. Entonces, siempre revisen qué tiene el rodenticida por el cual el paciente, el que el paciente ingirió, ¿verdad? O lidocaína, ella sería que yo me confundí por alguna razón y puse demasiada lidocaína en un paciente, ¿verdad? Debido a que estas drogas son liposolubles, puede administrarse un lípido intravenoso para que el fármaco se mueva de los tejidos hacia la sangre, lo que va a reducir la gravedad de los signos clínicos. Una de las presentaciones que tenemos es este que se llama Lipofundin. Es difícil conseguirlo, pero sí se puede conseguir, y se puede administrar en un bolo de 1.5 ml por kilo durante 3 minutos, seguido de una infusión constante de 0.5 ml por kilo por minuto durante 30 minutos. Esperamos a ver cómo evoluciona el paciente, y si los signos persisten, se puede administrar esta misma infusión por hasta 24 horas. No sé si alguien levantó la mano porque escuché un ruidito, pero no me sale aquí. Si no, interrúmpanme. Sí, al suspender la terapia con lípidos, recurren los signos neurológicos, pero ya son leves, o sea, el paciente ya solo se quedó con cierto temblor o tremores, se puede dejar en receta para que se vaya a su casa levetiracetam, 10 a 20 miligramos por kilo oral, 3 veces al día. Y poquito a poco, en lo que va pasando el efecto del medicamento, del tóxico, y lo va eliminando, pues vamos a ir suspendiendo el levetiracetam. Doctora, tenía una ¿Sí? pregunta. ¿Cómo sabemos si el nivel de intoxicación amerita la inducción a la coma? Y si es así, ¿cómo sabemos si ya pasó el efecto tóxico para sacar al paciente de la coma? Ok. ¿Cómo sabes tú? Puedes saberlo primero con la historia, con que te digan qué tanto recibió. Por ejemplo, si fue un gato que le dieron algo que era para perro, ahí ya sabes tú que fue un montón, ¿sí? O si fue un perrito, como las pastillas estas, a veces que tienen moxidectina o milbemicina, que son de Nexgard o de estas, vienen saborizadas, de repente un perrito se comió muchas, ¿verdad? ¿Cuántas se comió? Entonces, todo sería de la historia que te digan. Ahora, si no saben, solo te toca guiarte por la clínica que estás viendo y qué tan grave se ve el paciente. La inducción al coma la haces y tienes que ir viendo cómo evoluciona el paciente. Al inicio puedes empezar con bolos de fenobarbital y ver si con eso se empieza a controlar. Puedes dar 4 bolos de fenobarbital a 4 miligramos kilo cada bolo a efecto. O sea, 4 bolos, vas viendo cómo va bajando y ver si con eso se controla. Si no se controla, ya puedes empezar a inducir un coma, ya sea con pentobarbital, con isoflurano, con propofol, y lo mantienes ahí. Ahí sí que no te podría decir como una hora en específico cuánto tiempo, pero lo común cuando es como bastante grave es que pasan 12 horas o hasta 24 horas, y luego puedes suspender para ver cómo reacciona. Y si sigue teniendo convulsiones, sigue teniendo temblores, ya es de hablar con los propietarios si están de acuerdo en seguirlo manteniendo en el coma, pero ya es un pronóstico malo con que no haya respondido 24 horas, ¿verdad? Aparte que tienes que estar teniendo cuidado de que estén alimentados, ¿verdad? Con una sonda, estar viendo la temperatura, todo lo que esto conlleva, ¿verdad? No sé si te contestó tu pregunta o si me faltó algo. Si no, decime. No, gracias, doctora, sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar intoxicación por organofosforados, como Comafos o triclorfón. Estos siempre son ectoparasiticidas, ¿verdad? Uno de estos es el Azuntol, que es tal vez uno de los más comunes. Igual no tenemos un antídoto específico. ¿Cómo actúan los organofosforados para entender qué le va a pasar a mi paciente si se intoxica con esto? Los organofosforados van a inhibir una enzima que se encarga de degradar la acetilcolina.
Si yo quito la enzima que degrada la acetilcolina, entonces tengo demasiada acetilcolina. Y eso me puede provocar una sobreestimulación del sistema nervioso del parásito y así es como lo mata, ¿ok? Pero lo mismo le puede pasar a nuestros pacientes. Entonces, por el exceso de acetilcolina, porque no hay nadie que la degrade, vamos a tener hipersalivación, vamos a tener miosis, vamos a tener frecuente micción, diarrea, vómito, cólico, disnea debido al aumento de las secreciones bronquiales y broncoconstricción. Se recuerdan que la acetilcolina es el parasimpático, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía el parasimpático? Aumentar secreciones, ¿sí? Tanto digestivas, también respiratorias, provoca broncoconstricción. Entonces, un paciente con secreción y con broncoconstricción, acá lo que me preocupa en esta intoxicación es que no pueda respirar bien, ¿ok? También fasciculaciones musculares, debilidad, ataxia y convulsiones. Ok, entonces, si yo ya sé que mi paciente está teniendo demasiada acetilcolina, con el conocimiento que ustedes tienen ahorita, ¿qué harían? ¿Cómo le quito yo esa acetilcolina o qué puedo hacer? Administrar atropina. Exacto, darle atropina, ¿ok? Entonces, aquí sí vale la pena administrar atropina, pero cuando no sabemos, es muy común que paciente intoxicado, no sé qué tiene, atropina y líquidos y fluidoterapia, y ahí que se vaya, ¿verdad? Pero hay que saber cuál es el fundamento y con qué se intoxicó, ¿sí? Cuando es por órganos fosforados, que está teniendo un exceso de acetilcolina, sí puedo administrar atropina. Si fue por tópico, si fue solamente por el jabón tópico y no hubo ingestión como tal, se hace un lavado de la piel con agua y con jabón si hubo contacto cutáneo. Oxigenoterapia, porque lo que me preocupa aquí es que el paciente respire, ¿ok? Vamos a administrar atropina para revertir la bradicardia, reducir secreciones bronquiales, broncoespasmo y mejorar la oxigenación. Dosis 0.2 a 2 miligramos por kilo cada 3 o cada 6 horas. Puede ser más seguido si es necesario. La literatura dice que incluso puedo estar poniendo atropina cada 10 minutos. O sea, si es demasiado fuerte lo que tiene mi paciente, ¿ok? Pero si pongo demasiada atropina, el paciente ya deja de responder a la atropina, ¿sí? Entonces ya no tiene sentido que lo siga haciendo, ¿ok? Tenemos que evitar entonces el sobretratamiento con la atropina. ¿Cómo evalúo la respuesta a la atropina? Si tengo acetilcolina, tengo pupilas contraídas, ¿ok? Entonces, si ya empiezo a ver pupilas dilatadas, ya empiezo a ver que no tiene tanta salivación y el animal parece estar un poquito más despierto y más alerta, dejo de dar atropina, ¿ok? Entonces, siempre estén evaluando, tampoco se vayan a poner como 10 bolos de atropina cada 10 minutos, ¿ok? Espérense, estén viendo al paciente, ¿verdad? Si la oxigenación está bien, puedo esperar, puedo tomarme las cosas más tranquilas, ¿sí? Creo que tengo mensajes. ¿Cómo sabemos? Ah, ok, ya lo habíamos dicho. Ok, sí, ok. Y se recuerdan que habíamos visto qué medicamento podíamos utilizar para que provocara broncodilatación, ¿verdad? Y cuál era el de emergencia. Y entonces podríamos dar una dosis de salbutamol también para ayudar a que haya broncodilatación. Y si hubieran convulsiones, que es raro tener convulsiones por los órganos fosforados, es más que todo temblores y la dificultad respiratoria. Y si hay convulsiones, pues damos diazepam. Ok. Tenemos también la intoxicación por piretroides, como permetrina o cipermetrina, que esto es lo más común que viene en shampoos antipulgas, ¿ok? ¿Cómo actúan los piretroides? Se unen a los canales de sodio dependientes de voltaje en los axones neuronales, impidiendo que se cierren de forma correcta. Y esto hace que haya una entrada continua de iones de sodio, provocando descargas nerviosas repetitivas, hiperexcitación, parálisis y muerte de pulga y garrapata, ¿ok? Entonces, lo que está pasando es que están entrando demasiadas cargas positivas, en este caso, por sodio. Los shampoos en general antipulgas están indicados para perros. ¿Cómo se va a intoxicar un paciente por esto? Porque utilicé un shampoo antipulgas para perros y lo usé en un gato, ¿ok? Puede ser por ingestión por acicalamiento. Si estamos bañando un perro o no lo desaguamos bien, quedó jabón y se empieza a acicalar, ahí va a ser por ingestión. Si tengo más de un perro, estoy lavando a uno, vienen los otros y lo empiezan a lamer la espuma o algo, también va a ser por ingestión. ¿Sí, don Juan? Sí, doctora. Hace un par de semestres en la práctica integrada nos tocó analizar el caso de un perro que había ingerido organofosforados.
pero se los había ido a conseguir a la calle. ¿Cómo es posible que ingiera un perro organofosforados sin que se le hayan aplicado a él o a algún animal en la casa? Lo que pasa es que como este tipo de químicos son utilizados no solo para pacientes veterinarios, digámoslo así, sino también para control de plagas en las casas o en los jardines. Entonces, si es un perrito que de repente le gusta hurgar en la basura o alguien sacó basura de su casa y iban restos, algo que estuviera con restos de esto, ahí se pudo haber enfermado, ¿verdad? Sí, sí, gracias, doctor. Ok. Y también si utilizamos estos shampoos en cachorros que sean menores a 3 meses, ¿sí? ¿Qué signos vamos a tener? Salivación excesiva, temblores musculares, ataxia, convulsiones, vómitos o debilidad extrema y pupilas dilatadas. Igual no tenemos un antídoto específico. Si fue por ingestión, inducimos el vómito, siempre y cuando tengamos reflejo de tragar. Si no, no inducimos vómito. Administramos carbón activado si hubo ingestión. Y tenemos que bañar al paciente con jabón suave y agua fría. Si, como este shampoo es de absorción, se puede absorber de manera tópica, tenemos que volver a bañar al paciente. Si fue por eso, si fue un gato, hay que volverlo a bañar, ¿ok? Con otro jabón, obviamente no antipulgas, ¿verdad? Si no tienen otro jabón que no sea antipulgas, pero esto es una emergencia, usen cualquier cosa. Ustedes pueden utilizar un jabón Dove, lo que sea. La cosa es que quitarle eso de encima al paciente, ¿ok? Y acá dice agua fría. En teoría, agua fría porque el agua fría provoca vasoconstricción. Si provoco vasoconstricción, reduzco la cantidad de fármaco o de medicamento que se puede absorber a través de la piel. Pero si tengo un gato o un cachorro chiquito que por accidente lo bañé con estos shampoos, no voy a venir y bañarlo con agua fría sin ponerme a pensar que es chiquito y que lo puedo descompensar y de por sí ya tiene temperatura baja porque ya lo bañé una vez, ¿ok? Entonces, si se puede, en la medida de lo posible, el paciente está bien, usemos agua fría o templada, ¿verdad? Si no, no importa, usen un agua un poquito más calientita. La cosa es que me importa más mantener la temperatura corporal normal del paciente que hacer vasoconstricción o vasodilatación con el agua tibia, ¿verdad? Entonces siempre vean cómo está la temperatura del paciente. Pero lo ideal, como les digo, es el agua fría o templada para que haya vasoconstricción y no se siga absorbiendo más. La zona debe lavarse con suavidad para no estimular la circulación y no favorecer la absorción cutánea. Y obviamente no utilizar otro shampoo que también sea con insecticida. La evaluación inicial del estado respiratorio y cardiovascular del paciente es importante y el tratamiento posterior sería un tratamiento de apoyo. Las convulsiones las podemos controlar con diazepam intravenoso o intrarrectal en su defecto y la dosis se puede repetir 3 a 4 veces con intervalos de 5 a 20 minutos. En perros, 0.2 a 1 miligramo kilo, en gatos, 0.5 miligramos kilo. Y acá les estoy diciendo que diazepam es intravenoso o intrarrectal. No les estoy diciendo que sea intramuscular. Y en gatos no se da oral. Esto sí se lo tienen que grabar para siempre. El diazepam no se da oral en los gatos porque se ha visto que se asocia con daño hepático que termina en muerte en los gatos, ¿ok? Entonces siempre diazepam nunca se va a dar oral en los gatos. Evaluamos glucosa, oxigenación, presión arterial, temperatura, ¿verdad? Y si el diazepam no me está haciendo efecto o solo dura muy poco el tiempo en que el paciente se mantiene bien con el diazepam, podemos dar fenobarbital IV lento, por lo menos 10 minutos en que lo estamos administrando y tengo que ponerme a pensar que va a hacer efecto en 15 a 20 minutos. Entonces le puse el fenobarbital y de repente el paciente todavía sigue teniendo temblores, pero tengo que esperar a que haga efecto en 15 a 20 minutos. Las dosis, perro 5 a 16 miligramos kilo, y gato 4 miligramos kilo. Ok. ¿Alguna duda con lo que vimos ahorita? Okay. ¿Sí, Lucky o no? Creo que vi una mano que decía Lucky, pero no sé. Mónica, levantaste la mano. Sí, doctora, tenía duda. Al final, las pastillas para control de pulgas o de ectoparásitos,
para los perros con la mutación MDR1 que sí es apta, solo sería milbemicina. Es que creo que eso ya no lo logré cachar. Sí, sería milbemicina si estamos hablando con una lactona, ¿ok? Ahora, si una de estas pastillas antipulgas viene solo con desparasitante pirantel o algo así, pues ahí no hay ningún problema. Pero si hablamos de lactonas, que es una de las que nos preocupa con estos pacientes, tendría que ser milbemicina solamente. Ok, está bien, gracias. Ok. Acá preguntan si aún se usa fenobarbital. Sí se usa fenobarbital. ¿Sí, don Juan? Sí, doctora, yo logro entender que la presentación está dividida en dos partes. Una donde están los parasiticidas, no sé si me salió bien, pero y otra parte donde están las intoxicaciones. No coinciden los medicamentos de las intoxicaciones con los parasiticidas. Yo logro entender, pero le ruego que usted me corrija si lo entendí bien, que en general los parasiticidas que se vieron al principio son los que actualmente están mayormente en uso y son los que de alguna manera podrían recomendarse. Y la parte de las intoxicaciones es lo que se sigue utilizando, aunque no necesariamente sea lo recomendable. No sé si lo comprendí correctamente, doctora. Ok, sí. Al inicio, digamos, vimos todas las pastillas antipulgas y después empezamos a ver qué intoxicaciones se pueden dar por medicamentos o fármacos que se den también para antipulgas, pero no necesariamente con pastillas, sino que puede ser shampoo, puede ser jabón. Y les hago la aclaración de las lactonas porque las lactonas son las que vienen en las pipetas o vienen en combinación con estas mismas pastillas antipulgas, como vimos el Nexgar Plus o el Credelio Plus. No sé si ahí le contesto. Sí, por ahí iba, doctora, pero todavía, digamos, usted mencionó, pero no profundizó mucho, que estas, como la ivermectina, cada vez se utilizan menos. Y es lo que usted no me recuerdo el resto de la palabrita, pero le voy a decir lactonas y creo que me va a entender. Digamos, esto de las lactonas, por lo menos en animales de compañía, se utilizan poco. Fue lo que yo logré entender. Depende qué lactona, porque la ivermectina sí ya casi no se usa, pero la celamectina, que viene mucho en las pipetas, esa sí todavía se sigue utilizando. O la moxidectina y milbemicina, que viene en conjunto en muchas pastillas antipulgas, también se sigue usando. Ya. Pero esas no las vimos como paraticidas, ¿verdad? Parasiticidas. Sí, o sea, las puse en la primera parte de la presentación, por ejemplo, cuando hablé del Nexgar Plus o el Credelio Plus o la Revolution que tenía un gatito, que también tenía cilamectina. Ya. Bueno, déjenme revisarlo y si mantengo dudas, le comento. Ok. Acá me preguntan en el caso que no podamos poner diazepam IV por las convulsiones y tampoco rectal, porque tengo entendido que algunos relajan los esfínteres, se podría dar intramuscular, sabiendo que su absorción no es tan buena. Lo que pasa es que el diazepam, si se administra de manera intramuscular, se ha reportado que la absorción es muy lenta y el comportamiento es errático, según la literatura, o sea que no estás seguro de que realmente sí vaya a pasar a circulación sistémica. En el caso de que tú dices que relajan los esfínteres, no importa, la cosa es que el medicamento tenga contacto con la mucosa, así es como se va a absorber. O en todo caso, pero es que como está convulsionando, a veces cierran la boca, en todo caso sublingual, pero el fundamento es que tenga contacto con mucosa. Entonces no importa si el esfínter está relajado, tratas de meter lo más que puedas o incluso puedes utilizar una sonda de alimentación, la metes lo más profundo que se pueda
pues porque no son tan largas, y con una jeringa administras el diazepam, ¿verdad? ¿Qué fármaco es recomendado para fumigar el ambiente en caso de una infestación por ácaros o pulgas y así no causar una intoxicación en las mascotas? Es que todos van a ser productos químicos. Ahí lo que tienes que hacer es tener cuidado con las medidas de prevención, que se seque bien antes de que los pacientes lleguen y toquen con sus patitas el piso o el lugar, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de insecticida, bueno, digámoslo así, va a ser químico y va a tener efecto en las mascotas. Lo que tenemos que cuidar es la ventilación o llevarnos a los perritos a otro lado y después de haber dejado que haga efecto el fármaco o el producto que sea, se puede trapear, ¿verdad? La cosa es que no te podría decir yo como que algo tan que no les vaya a provocar efecto. La cosa es que nosotros tengamos cuidado. Ajá. En el caso del perro, ¿cómo decidimos si dar una pipeta o pastilla? ¿O es por criterios de precios y frecuencias? Sí, depende de eso y muchas veces es por lo que haya en la clínica, lo que se haya comprado, lo que lastimosamente a veces a uno le dicen eso es lo que se tiene que mover más ahorita porque tenemos mucho de tal cosa, entonces vendan eso, ¿verdad? Pero puede ser por practicidad. Hay pacientes que son muy agresivos, que uno no les puede dar la pastilla, entonces mejor nos vamos por pipetas, ¿verdad? Hay gente que no le gusta la pipeta porque no les gusta que queden manchados o tienen niños chiquitos en la casa, entonces no quieren que los toquen de aquí, se pueden enfermar ellos también. Así que depende, o también por las frecuencias. Si para ti es más cómodo dar una pastilla que te va a durar 3 meses y no una pipeta que te dura 1 mes, también vas a dar una pastilla. Ahí depende, es como tú quieras. Yo utilizo collar porque mi perro respondió mal a la pipeta de la pastilla, sí, también. En caso de gatos, como no se puede dar diazepam oral, podría darse de una vez el fenobarbital o siempre el diazepam por vía rectal o intravenoso. Es que el diazepam es el de elección o el que se utiliza en primer lugar cuando tenemos algún tipo de intoxicaciones o crisis epilépticas en un inicio. Pero si tienes fenobarbital, te puedes ir al fenobarbital. Lo que pasa es que el diazepam es un poquito más suave en cuanto a todos los efectos hemodinámicos del paciente, ¿verdad? Pero sí se puede. Si lo tienes, se puede, ¿verdad? Okay. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, bueno. Entonces lo dejamos acá. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que los cortos los vamos a hacer del tema que se había visto anteriormente, ¿verdad? Entonces ¿qué? Miércoles vamos a tener corto de la clase de hoy y lo voy a hacer al final porque cuesta un montón que entren, no entran puntual y entonces si yo empiezo a hacer el corto al inicio, de ahí me van a decir es que yo no entré, yo no vi el link y no. Entonces mejor hasta el final les hago el corto el miércoles, ¿ok? Y nos vemos mañana para el laboratorio. Ahí les vamos a estar subiendo la literatura para el laboratorio. Vamos a hablar de quimioterapia para neoplasias cutáneas, ¿ok? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. Gracias por su paciencia, doctora. Que pase una feliz tarde. No hay problema. Feliz tarde a todos, buen provecho. Gracias, doctora.